Alza tus ojos y mira, que la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Fuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Esas palmas para el Rey. Avívanos con tu espíritu, avívanos con tu poder, avívanos con tu espíritu, avívanos con tu poder. Será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. ¡Grita! ¡Grita! Tengan ustedes muy buenas noches. Les saludamos desde Perú, la nación más próspera de la tierra, en este su programa Bendición Ilimitada. Mi nombre es Carlos Babilón y estoy acompañado de... María Pía Vera, que desde hoy y todos los siguientes programas estaremos gustosos de acompañarlos. Así es, María Pía. Estamos muy gozosos y contentos porque el día de hoy estamos cumpliendo el sueño de este ministerio que aproximadamente fue hace 10 años, con la realidad de este programa. Efectivamente, Carlos, estamos muy, como dices, ansiosos y expectantes de este gran inicio. Cuéntanos un poco más acerca de lo que es el Ministerio Internacional Jiré. Este ministerio nace aproximadamente 20 años atrás, con el llamamiento del pastor Hernán Babilón y su esposa Cecibel Canales, y la misión prácticamente de este ministerio es llevar la palabra de bendición al Perú y de ahí a las naciones de la tierra. Ya veo, Carlos. La verdad, yo tengo la bendición de pertenecer a este ministerio desde muy niña y ver el amor de Dios siempre a través de mi vida. Te conozco desde muy pequeña, prácticamente de los brazos de tu madre, y doy fe de que esta palabra de bendición ha cambiado tu familia, ha cambiado mi familia, y estamos muy gozosos por ello. Así es. La verdad, tenemos preparados para ustedes un video acerca de quién es el pastor Hernán Babilón. ¿Lo vemos? ¡Adelante! Conocido en el mundo pastoral por sus largos años sirviendo al Señor, desde 1999 dirige la iglesia Ministerio Internacional Jiré, junto a su esposa, Cecibel Babilón. 25 años han pasado desde su conversión, el mismo tiempo desde que escuchó audiblemente la voz del Señor, manifestándole que se convertiría en un administrador de su palabra para las naciones.
Antes de su llamado, el pastor Hernán era uno de los que, al igual que muchos que hoy se encuentran en el mundo, el amor de Dios le era indiferente. Al igual que la conversión del apóstol Pablo, el pastor Hernán pasó de rechazar completamente a Dios a admirarlo y dedicarse a evangelizar a todas las naciones. La voz y las palabras de Jesús le bastaron para que, sin darse cuenta, en tan solo una hora conozca el verdadero propósito de su vida. Luego de su llamado, estudió en la escuela bíblica Centro Cristiano Carismático durante 5 años, donde se preparó para cumplir su trabajo en el ministerio y posteriormente fue ordenado como pastor. Por gracia de Dios pudo llegar a los Estados Unidos, donde conoció al que hoy es su padre espiritual, el pastor Kenneth Copeland. Actualmente es vicepresidente de la Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos, FIPAC, y conferencista internacional. Tiene socios en diferentes partes del mundo y es mentor de muchos de ellos. La obediencia lo ha llevado a ejecutar hasta hoy el llamado que le hizo Jesús, el de llevar el Evangelio a todas las naciones. Acabamos de ver el video de presentación de nuestro pastor Hernán Babilón, pero obviamente pues en un video de 2 minutos no podemos plasmar todo y conocer a una persona. Para ello tenemos al pastor Hernán Babilón. Pastor Hernán, bienvenido. Gracias, Carlos, por estar en este su programa Bendición Ilimitada. Estamos expectantes de lo que Dios va a hacer de aquí para adelante. Efectivamente, pastor, todos estarán preguntándose, el Ministerio Internacional Jireh, digamos, ¿cuál es la visión general que tenemos en esta tierra? La visión nace desde el corazón de Dios a fin de que las personas conozcan la verdad. Muchos años vengo oyendo solo desgracia, lamento, sufrimiento, hambre, miseria. Y yo me resistía a aceptar que Dios era así. Para mí Él es amor, conocer la voluntad del Padre. Y entonces me llevó a entender claramente que Él tenía un propósito con la vida mía, la de mi esposa, la pastora Cecibel, y contigo, Carlos, que desde el inicio estás con nosotros, plasmar en la vida real lo que dice la Biblia. La Escritura dice que Jesús se hizo maldición para que todos podamos vivir en bendición. O sea, quiere decir que las mejores cosas que en la vida nos puede pasar proviene de Dios, porque de Él es todo lo mejor. No hay cosa mala que pueda venir. Aún en estos tiempos que estamos, valga la redundancia, viviendo, Jesús es la solución a los problemas. La visión nace entonces para que el mundo sepa que Dios está siempre en favor del ser humano. Pastor, ¿por eso que llevamos a las naciones llevando esta palabra? Así es, Carlos, porque sobre todo en Iberoamérica, en África, la gente sufre demasiado. O en los países europeos ignoran de Dios y piensan que es la habilidad o el poder económico que ellos puedan tener lo que les hace felices. No se dan cuenta de que están siendo engañados. Y la única fuente del amor y la felicidad es Dios. Por eso es que invertimos para que la gente conozca del amor de Dios y estamos listos para transmitir todas esas verdades que Dios tiene a fin de cambiar tu vida, cambiar tu familia y sobre todo hacer de Perú la nación más próspera de la tierra. Pastor, ¿qué espera usted de este programa? Realmente llevar la verdad, que las personas despierten al conocimiento puro de la palabra que Dios nos ha entregado y vivan una vida en felicidad, sabiendo que hay una persona que les ama y que está listo para manifestar su bendición. Muchas gracias, Pastor Hernán. En el siguiente bloque tendremos la predicación de la palabra de parte de nuestro Pastor Hernán. No te muevas, regresamos.
regreso aquí en Bendición Ilimitada. Y para quienes no nos pudieron acompañar en el bloque anterior, presentamos quién era el pastor Hernán Babilón, quien ahora nos va a dar un gran mensaje. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos y María Pía. A toda la familia peruana, es un gozo saludarles. Soy el pastor Hernán Babilón, desde esta nación, la más próspera de la tierra, en su programa Bendición Ilimitada. Estamos muy contentos de poder iniciar este nuevo reto a fin de poder hacer conocer las verdades del Evangelio. Que todas las personas sepan que Dios les ama y que hay una persona muy especial que tú necesitas conocer. Es aquel que trajo sobre ti la bendición. ¿Qué es la bendición? La bendición es esa fuerza sobrenatural inherente al ser humano que hace que tú logres las cosas imposibles y se hagan posibles. Y todo eso lo vamos a realizar a través de la única verdad existente sobre el universo, que es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Quisiera llevarles a un versículo bíblico a fin de poder comenzar toda esta manifestación de la enseñanza. Y para eso queremos tocar un versículo bíblico que encontramos en Proverbios capítulo 10, verso 22, que dice: la bendición de Jehová es la que te prospera sin dolor, sin sufrimiento. Por eso es que nosotros debemos entender que si hay una bendición, también hay una maldición. Yendo al libro de Proverbios, en el capítulo 26, en el versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué trajo la maldición a la tierra? Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con todas las armas fundamentales para vivir una vida plena, satisfactoria, donde no había sufrimiento, donde solo era felicidad, no había escasez, no había hambre, no había enfermedades y menos muerte. ¿Qué pasó? Bueno, este universo está conformado por 4.000 trillones de planetas, y contando y sumando, porque Dios es ilimitado. Pero Él se limitó haciendo un planeta donde iba a poner a la persona perfecta para Él, que es el ser humano. Y el ser humano pasó a ser hijo de Dios. En Génesis 1:26 dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y Él sea el Señor en la tierra. Entonces, Dios puso en el huerto al ser humano, varón y mujer los puso, para que señorearan y tuvieran las generaciones que Dios anhelaba de ser semejantes a Dios. O sea, personas que vivan en la plenitud de la bendición. Pero anteriormente a ese suceso, la Biblia describe en Ezequiel 28:12 en adelante, que hubo un ser llamado el querubín amado, Luzbel, un ángel creado para que sea el administrador del reino de Dios. Era también el alabador, y él se sentaba junto a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, para tomar nota de todo lo que ellos iban a hacer. Él venía a la tierra y se paseaba en la tierra, se deleitaba y para sí decía: esto es para mí, porque soy el amado de Dios. Desarrolló en su corazón egoísmo, avaricia, y un día decidió acercarse al Señor y preguntarle de quién era la tierra. Y se enteró que la tierra
no era de él, sino del ser humano. En ese instante, él vino a una rabieta y comenzó a hacer una revolución en su corazón y luego transmitir todo eso a los otros ángeles, tratando de darle un golpe de estado a Dios. Pero Dios, es el Todopoderoso. Entonces fue echado, Apocalipsis 9:12 dice, fue echado de los cielos. Aquí nos encontramos con una verdad. Hay 3 cielos. El primer cielo es hasta donde ven nuestros ojos. El segundo cielo es el espacio sideral, donde está todo el sistema solar y todo eso que ustedes ya conocen. Pero hay el tercer cielo, dice la Biblia, a los lados del norte. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, verso 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Y a los lados del norte, a los lados del norte de ese segundo cielo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él llenó de soberbia su corazón y decidió entonces dar un golpe de estado a Dios. Pero no lo pudo lograr, porque el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel decidieron ser fieles al Señor y él fue echado. Miguel y todo su ejército lo echó y él vino a vivir al segundo cielo, pero ahora anhelaba poseer la tierra porque para él era su máximo logro. Entonces comenzó a visitar a los seres humanos, llamado Adán. Génesis 5:2 dice que Adán es el nombre de ellos. La creación no tenía por qué sufrir. Simplemente Dios les advirtió que iba a haber una maldición, pero que ellos decidían si realmente estaban felices o iban a probar otra cosa. Lamentablemente, como muchas personas deciden a veces oyendo a gente que no tiene buen fundamento, no ha logrado nada en la vida y se ocupa de aconsejarte. Por eso nunca oigas a aquel que nada ha logrado en la vida. Bueno, este ser, usando el chisme, y dice, cautivó al ser humano, el ser humano le creyó. En el libro de Deuteronomio 30:19 dice, decide escoger la vida para que vivas tú y tu descendencia, donde está la bendición o la maldición. El ser humano decidió por la maldición. El ser humano ahora cayó en manos de ese ser. Dios era su padre, pero nació de nuevo y hoy era hijo de Satanás. Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 10, dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Solo hay 2 seres en esta tierra. Bien, ahora el ser humano iba a recibir la paga del pecado. Dice la Biblia, es muerte. Entró la muerte espiritual por primera vez al ser humano. ¿Qué quiere decir? Ya Dios no era su Dios, le había dado la espalda y se había vuelto enemigo de Dios y aliado de este ser maligno llamado Satanás, que significa opositor. La consecuencia de esa decisión es que hoy iba a sufrir la muerte eterna. Su cuerpo iba a recibir una maldición llamada enfermedad y
el fruto de su trabajo iba a ser constante pobreza, escasez, dolor, sufrimiento. El ser humano hoy ya no vivía en el Edén. Le dijo Dios, qué pena que tomaste esa decisión. Hoy conocerás entonces lo que Él hará contigo. Le has dado la autoridad que yo te di de ser el Señor. Hoy es el Señor Satanás. Pero Dios es amor. Y dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, a su unigénito Hijo, Jesucristo, para dar la vida por nosotros. Dios no se quedó con las manos cruzadas, sino que Él tomó la decisión de proteger al ser que ama, al ser que creó para ser su Hijo, que eres tú y yo, el ser humano. Pero por el pecado no podía obtener la bendición. Gálatas capítulo 3, en el verso 13, Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, nos habla claramente de cómo Dios ahora usa un poder sobrenatural para destruir la maldición. Y dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los peruanos, porque dice a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las personas que no nacieron en Israel. Dios trabajó entonces a través de nuestro Señor Jesucristo la bendición que ya había decidido entregarle a través de Adán, porque Adán recibió la bendición. En el libro de Génesis 1, 28 dice que la primera palabra que recibió el Hijo de Dios, la primera expresión es bendecido. Serás bendición, señorearás y serás el amo de la tierra. En otras palabras, Dios había empoderado al ser humano. ¿Para qué? Para que pudiera hoy tener en todo tiempo toda esa manifestación del amor de Dios. Jesús vino a la tierra enviado por su Padre para sufrir las consecuencias de la maldición. Él ahora iba a lidiar con este ser que era, no se olviden, dueño de la tierra. El hombre le había entregado esa autoridad, le había entregado ese poder a Satanás. Por eso es que Jesús tiene un encuentro, y eso lo encontramos en el libro de Lucas en el capítulo 4, que llevado por el Espíritu Santo va al desierto, y en el desierto Satanás le ofrece la tierra. Satanás era el dueño y padre del ser humano. Él podía hacer con el ser humano lo que él quería porque era su papá. Imagínense ese padre malo. Por eso es que lo mataba, lo enfermaba o lo empobrecía a tal extremo que sufría un yugo tan grande sobre su vida. El ser humano podía defenderse de alguna forma, pero no lo podía vencer porque la paga del pecado dificultaba cualquier victoria. Dios encuentra un hombre llamado Abraham, y vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 12, desde el versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice que Dios
envía a Abraham. Y en el versículo 2 dice que le entrega la bendición para que él sea ahora bendición en toda la tierra. Esa fuerza espiritual que hace que el hombre viva muy bien, había llegado a través de esta persona que le había creído por fe. ¿Qué es fe? Simplemente creer lo que Dios dijo y actuar sobre eso. Abraham comenzó entonces a hacer las cosas que Dios había pedido. Lo primero era que él tenía que apartarse mucho de las conductas de los pueblos de aquel tiempo y mostrar siempre el amor de Dios. Y eso lo vemos en Génesis en el capítulo 14, desde el versículo 17 en adelante, cuando su sobrino Lot, en la primera guerra mundial que hay, es tomado cautivo y luego llevado por el ejército de Kedorlaomer. Este ejército fue vencido por Abraham. Abraham se convirtió en ese tiempo en el dueño del mundo, pero no podía vencer a Satanás porque la paga del pecado es muerte. Solo obtenía victorias. Entonces Dios levantó a Moisés. ¿Para qué? Para que culminara Moisés lo que había iniciado con Abraham, que era el vivir bajo la palabra de Dios, siendo un creyente y manifestando esa bendición a los demás. Y vemos cómo Abraham entonces hace que la tierra sea liberada por un corto tiempo de la esclavitud de estos seres humanos malos, pero no puede vencer a Satanás. Una vez más, el ser humano es sometido. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede vivir más de 120 años, de acuerdo a Génesis capítulo 6, verso 3, donde se está manifestando la muerte. La muerte espiritual traía como consecuencia la muerte natural, y al morir el ser humano se acababa cualquier plan de Dios, porque el ser humano no fue creado para morir, el ser humano fue creado para vivir eternamente, pero ahora recibía en su cuerpo la maldición de la enfermedad. Esa dolencia mentirosa comenzaba en el cuerpo y terminaba causando daños irreparables en todo el físico del ser humano, hasta que culminaba los 120 años si es que tenía fe y moría. La Biblia registra cuando Moisés va en el desierto y ellos dicen, nos han dado solo facultad de vivir 70 años. Y es la creencia popular que hoy, por ejemplo, se tiene, que solo podemos vivir hasta 70 años. Cuando alguien ya tiene 80 lo llaman viejito. Cuando Moisés cumplió los 120 años y dice se fue en juventud. Por eso la maldición traía también vejez y una serie de consecuencias que el ser humano no podía evitar. Aparte del sufrimiento ante la muerte de alguien, eso quedaba registrado en la mente y en el corazón del ser humano. Pero no solamente era eso, sino que también todo lo que él podía trabajar, todo lo que él podía lograr, lo iba a perder. E iba a entrar en un estado de pobreza. Abraham pasó la primera hambre, Isaac pasó la segunda hambre, José la tercera hambre. ¿Qué es ese hambre? Es la recesión económica. Algo parecido a lo que hoy estamos viviendo a raíz del coronavirus. Ha venido desempleo, escasez, hambre, miseria, y todo porque todavía en cierta parte la maldición sigue cobrando.
Ahora, el asunto es, si nosotros no volteamos nuestra mirada a Dios, ¿qué consecuencias funestas vamos a tener? No podía lograr el ser humano la bendición. Pero los profetas comenzaron a decir, viene el Salvador. Y el Salvador se llama Jesucristo. Él decidió por su propia voluntad, unida a la voluntad de su Padre, a venir a la tierra y ser como cualquier ser humano. Él vino con un solo propósito: destruir la maldición que había en la tierra y que hacía a su máxima creación como el heredero de toda la tierra. Ahora, Dios estaba ocupado en manifestar su amor y Jesús vino a desarrollar ese amor cuando una virgen llamada María, en ese tiempo, en el tiempo de Israel, habían más de 600 vírgenes que habían recibido la palabra que el Mesías iba a nacer de alguna de ellas. Ahora Dios es siempre una persona que bendice a los de la fe. Esta mujer ya estaba pedida para matrimonio, desposada para los de Israel. Ellos se casan 2 años antes, cuando hay el intercambio del anillo. Ese es el matrimonio para ellos, pero tienen que esperar 2 años hasta que la pareja vaya a vivir oficialmente. Bien, el Señor nació de esa mujer que ya estaba desposada, como para manifestar su señorío y también bendecir a esta mujer que, a pesar de que estaba desposada, aceptó el reto de fe de concebir a lo más grande que ha dado el universo, el Emmanuel, el Señor, Jesucristo, el Mesías, nacía en esta tierra como cualquiera de nosotros, hecho hombre. Pero aquí hay algo que debo marcar fuerte. Es que Dios no puede ser matado. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Nuestro Señor no podía ser asesinado por Satanás. ¿Por qué? Porque la maldición corría por la sangre del ser humano. Jesús no tenía un solo atisbo o una sola célula de Satanás, porque él no había nacido en pecado. Primero era de una virgen, el Espíritu Santo vino sobre María, depositó esa semilla llamada Jesús, y Jesús encarnado, Dios encarnado, nació. Ahora hay un ser humano independiente de la maldición. Ya no está el pecado en él, pero tiene que ser un ser humano el que venza a este ser maligno. Si usted quiere saber qué es lo que sucede, se lo contamos luego de la pausa. Estás en Bendición Ilimitada. Ya regresamos. Jesús vino a destruir el imperio de la muerte, pero para que eso sucediera, Él tenía que morir, y muerte de cruz. Eso era la solicitud de nuestro Padre. ¿Y para qué?
para que Satanás luego no tuviera la oportunidad de acusar falsamente y decir que usando el poder de Dios, Él lo había sometido. No, Jesús tenía que morir cargando los pecados de la humanidad. Entonces, Él está en la tierra, desarrolla su ministerio a los 30 años y dice que los ciegos ven, los cojos andan, o sea, quita la enfermedad, luego va quitando la escasez, la pobreza, pero todavía no logra la victoria hasta que va a la cruz. Jesús es acusado falsamente por Satanás. Él no podía llevarlo a la muerte. Satanás, creyendo que teniendo a Dios en su campo de batalla, le iba a quitar el reinado. Ahora, él cae en la trampa que le hizo nuestro Señor. Tomó para sí todos los pecados del ser humano. Cualquiera sea el pecado que usted haya cometido, Él se lo llevó en su cuerpo. Y dice que fue azotado 39 veces, fue clavado, aún herido en su costado, abofeteado por una compañía de 50 soldados romanos. Toda la noche Él llegó hecho una sola herida, para que en esa herida ya no haya enfermedad. Él se llevó la maldición de la muerte, Él se llevó la maldición de la enfermedad, y dice que le entretejieron una corona de espinas. Cuando el hombre pecó, Dios le dijo: espinos y cardos te producirá tu trabajo. Ya no tendrás ideas, ya no habrá fuerza en lo que tú haces. Pero cuando Jesús recibe esos cardos venenosos que le incrustan en su mente, es para que Él se llevara nuestra mente escasa, sin productividad, y hoy tú y yo tengamos una mente sabia, una mente que produce, una mente brillante. Jesús quitó la pobreza, la miseria. Jesús fue a la cruz, y en la cruz, al morir por los pecados, no quedó más remedio que ir al infierno. Y en el infierno, en el mismo reinado de Satanás, Jesús le arrebató la victoria, la posesión de la tierra y sobre todo la posesión del ser humano. En ese mismo instante, cuando Él obtiene esa victoria y quita las llaves del pecado y de la muerte a Satanás, Él resucita y ahora ya no hay poder que pueda destruir al ser humano. Pero usted no puede lograr esa victoria si no tiene al victorioso dentro de usted. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tendrás salvación. Usted necesita aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y quitar entonces esa maldición de la muerte, de la enfermedad y de la escasez. Para que el victorioso le entregue esa victoria, ahora usted cierre sus ojos donde quiera que está y reciba su bendición. Jesús es la bendición de su vida. Haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy te acepto como mi Señor y perfecto Salvador de mi vida. Creo que has muerto en la cruz
y has descendido al infierno por mí. Has resucitado para darme la vida eterna. Señor Jesús, desde este momento te confieso como mi Señor, mi Salvador y Rey de mi vida. Por favor, te pido que envíes al Espíritu Santo a mi corazón y escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Al haber hecho esa oración, usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y perfecto Salvador. La bendición entró a su casa, la bendición entró a su familia. Ya no hay más autoridad de ese ser llamado diablo para quitarle a usted no solamente la vida, sino para enfermarle o para destruir sus finanzas. Se fue la maldición de usted. Ahora ha venido la bendición a su vida. Para eso necesita conocer más la palabra del Señor. Por eso le invitamos domingo a domingo en este su programa Bendición Ilimitada, donde le estaremos trayendo todas las enseñanzas que nuestro Señor tiene para solucionar cada conflicto en su vida. Muchas gracias. No se olvide, soy el pastor Hernán Babilón y suscribo esta enseñanza. Adelante, Carlos y María Pía. Muchas gracias. Gracias, Pastor Hernán, por esa poderosa palabra brindada el día de hoy. Cuéntanos, Carlos, ¿qué te pareció? Un gran mensaje para este tiempo, que ya estamos hartos de estar escuchando muerte y maldición. Sobre todo hoy el pastor enfatizó de que Jesús murió y se hizo maldición para que nosotros con eso heredemos, número 1, la vida eterna, y número 2, alcanzar todas las bendiciones que Él ha preparado para todos los hijos de Dios que estamos hoy acá en la tierra. Así es, Carlos. Y para quienes han recibido al Señor como su Salvador, les invitamos a que puedan seguir en sintonía con nosotros todos los domingos a las 7 de la noche a través de Viva TV. Y también que nos puedan seguir en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en la parte de abajo. Pía, te tengo una gran noticia. ¿Tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Escríbanos al WhatsApp o llámanos y te haremos entrega a uno de estos libros para que sigas aprendiendo más de lo que significa ser bendito en esta tierra. Adicionalmente a ello, y para terminar, tenemos otro gran regalo para ustedes de parte del Ministerio de Alabanza Yirevant. Recuerden que Jesús es el Señor y Rey de nuestras vidas y los esperamos en el próximo programa. Bendiciones. Esto se está poniendo bueno. Vamos a declarar que el Señor está en este lugar. Y si Él está en este lugar, entonces Él ha venido para sanar y libertar. Vamos a ver. Esas palmas. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Dígalo conmigo. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad.
¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Sí, 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 sí. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Vamos a declaraciones en esta noche. Que Él está aquí para sanar, para liberar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Sí, 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 sí. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y los muros se caen. ¡Vamos! ¡Bien! Díganlo conmigo. Los muros caen, los muros caen, y con ellos sus cadenas. Los muros caen, los muros caen, y se derriba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos el grita, grita. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derriba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos el Perú. ¡Grita! Toca la trompeta. El Señor